No me planteé la posibilidad de que algo salga mal. Yo tengo una adicción. Y la adicción es a la adrenalina, al peligro. Mi esposa me dice, tú no puedes hacer las cosas de la manera tradicional y normal. Siempre es al límite, al filo, lo más peligroso. Para mí, hacer un negocio de 5,000 sucres o $5,000, ahora es lo mismo que hacer uno de $5 millones. Llegué al punto, Beto, de ya no tener que vender el auto, tener que vender la moto, tener que vender el terreno, sino ya llegué a vender los relojes, vender los esferos, vender el reloj de mi papá que me dejó cuando falleció. Entonces, ese momento dije, a ver, esto sí es serio. Necesitaba vender cosas realmente de no tan alto valor, pero tenía que hacerlo para poder subsistir con la familia. Tenía el concepto equivocado de que el jefe de familia no se puede quebrar nunca, cuando no necesariamente debe ser así. Es lunes y como cada lunes, este espacio es para una conversación que casi ningún hombre se atreve a tener. Madness Monday no es un podcast sobre éxito, es un podcast sobre hombres que tocaron fondo y volvieron. Hoy, conmigo un hombre que comparte lo que muchos aún cargan en silencio. Mi invitado de hoy es Galo Bolaños. Muchas gracias por tu presencia. Beto? Gracias a ti. Actualmente Galo es consultor independiente y agente bursátil del mercado de valores. Trabajó desde los 14 años creando un courier entre oficinas de Guayaquil y Quito. Está casado con Mónica y tienen 3 hijos, Andrés, Bernardo y María Caridad. Y está aquí porque creó un consorcio. Administró más de 3 empresas. Fue socio de los hombres y empresas más ricas y poderosas de Colombia y Ecuador. Y lo perdió todo, asumiendo una deuda de más de $3 millones. Bienvenido, Galo. Muchísimas gracias, Beto. ¿Cómo gracias estás? Gracias a ti por el tiempo. Bien, muy bien. Feliz de estar aquí y poder compartir contigo. Muchísimas gracias, Galo. Y vamos a arrancar entonces. Dale. ¿Quién eras antes de que este evento de tener que asumir una deuda de $3 millones pasara? Era una persona que no estaba consciente de que algo así podía pasar. Esa era la persona. Una persona que venía a través de los años cosechando éxito tras éxito tras éxito y solo conocía en mi vida la suma. Nunca me planteé la posibilidad de que haya un pare y peor que haya una resta. Okay. Siempre pensé que todo era positivo y que si yo había logrado a mi corta edad, porque realmente tuve ciertos altibajos económicos y profesionales en la vida como toda persona, pero sí tuve cosas un poco sui generis, un poco especiales. Okay. A mis 18 años trabajaba con el Estado y ganaba más plata que mi papá. Una cosa un poco desordenada. ¿Qué ocupación tenías en ese momento trabajando para el Estado a los 18 años? Me acababa de graduar, no tenía ninguna ocupación ni nada. Tenía mi título de bachiller y empecé a trabajar vendiéndole productos al Estado ecuatoriano, a la DINASE, a la Dirección Nacional de Construcciones Escolares en esa época, que ya no existe. Okay. Golpeé puertas donde empresarios como gerentes generales de AGA del Ecuador, con Kurt Kivi, dueño de Kivi, y ciertas empresas donde me sentaba a mis 18 años a pedir un descuento para poder venderle al Estado y ganar una plata. ¿Qué te motivó a los 18 años a arrancar con este emprendimiento? La plata, nada más. Nada más que la plata. Ok. ¿Y cuál era el fin? Ok, querías la plata, pero ¿había algún propósito o algo en mente que tenías para poder...? Lamentablemente no. Ese fue un error. Fue disfrutar de la plata y los beneficios que ella te trae, que por lo general, y peor esa edad, no es nada bueno. No es que te sirve para construir un futuro si es que no lo manejas bien. No creo que a los 18 años estés preparado para pensar en esas cosas. Si hubiera tenido esa capacidad o tuviera la experiencia que tengo ahora, Seguro. Este rato creo que Bill Gates se quedaba corto. Pero en ese momento no, y no tenía un futuro claro. Era simplemente, oye, tengo 18 años,
gano 100,000 sucres mensuales, más que mi papá que trabaja en Petroecuador y es gerente de producción. Y me puedo ir con mis amigos a ver la Fórmula 1 a México. Y lo hiciste, seguro. Claro, claro que sí. Y tener Ok. moto, y tener auto, y tener... eran cosas súper superfluas, pero que las vivía en ese momento al día a día, sin pensar en el futuro. Genial, gracias por compartirlo, Galo. Y volviendo un poco al eje, en ese momento, sí, ya lo has mencionado, sí, estabas construyendo algo interesante, también lo despilfarrabas, pero ¿cuál era el motor? ¿Hacer plata? ¿La experiencia de vivir estas, valga la redundancia, experiencia con tus amigos? ¿O había algo que también te movía? Hay un factor súper importante, que no lo he determinado yo, me ayudó una psicóloga a determinarlo, que fue que yo tengo una adicción. La adicción es a la adrenalina, al peligro. Mi esposa me dice, tú no puedes hacer las cosas de la manera tradicional y normal. Siempre es al límite, al filo, lo más peligroso. Si es que hay que irse por aquí donde el camino es un poco más tranquilo, tú te vas por el sinuoso, por donde está el precipicio. ¿Por qué? Por ninguna razón. ¿Puedes citar un ejemplo ahora que lo mencionas? Porque lo vivo así. Para mí, hacer un negocio de 5,000 sucres o $5,000 ahora es lo mismo que hacer uno de $5 millones. Ok. No siento ninguna diferencia. Pero esa adrenalina y esa expectativa de lograrlo, me da lo mismo el uno en el otro. Pero es arriesgar e ir más allá, encontrar la manera de hacerlo, en planificar y ver logrado el objetivo, no importa cómo lo hice, por más que haya sido peligroso, porque me estaba metiendo en un negocio en donde probablemente podía perder todo el patrimonio, pero ese momento no lo veía así, porque sentía esa adrenalina y eso es lo que me gusta. ¿Conscientemente podrías sostener que es adrenalina o es una dinámica de relación con el dinero? Porque finalmente, y siendo pragmáticos, da lo mismo, ¿sí? Una persona que puede hacer $5,000 con el mismo recurso de tiempo puede hacer los $5 millones. Es lo que yo pienso, sí. Okay. Pero no es solo el dinero, Beto, porque yo he hecho cosas peligrosas por placer, porque muchas veces he tenido el dinero. Por ejemplo, te cuento una anécdota de mi vida, de comprarme un buen auto. Me encantan los autos. Okay. Aquí, como cualquier persona normal, ir a un dealer o un patio de carros y comprarme el auto porque tenía la plata. Pues no, me fui a Estados Unidos, llegué donde uno de los dealers más grandes que hay en los Estados Unidos de autos usados, donde rematan los autos por subasta, que se llama Manheim. Registré mi compañía, entonces empieza la adrenalina de registrar la compañía, hacer la traducción, llevar, que me den la licencia de dealer. Comprar un auto, comprar un cupo diplomático, mandarle al Perú, ir al Perú en avión, coger el auto y venirme manejando 3 días solito en el auto. ¿Por qué? Si podía comprar el auto aquí. Hoy por hoy dirías que no había necesidad de hacer todo ese trámite. No había necesidad, pero es la aventura. Ya saco el auto de la aduana, ya salió, me voy manejando. ¿Qué pasará en la carretera? ¿Se bajará la llanta? ¿No se bajará la llanta? ¿Se dañará? ¿Llegaré? ¿Qué pasa con este chofer que está aquí al lado? ¿Me llevará por el camino correcto? ¿Será que me asalta, que no me asalta? Pero esa es la aventura que yo he vivido en mi vida, siempre. Y esa aventura, particularmente de la anécdota de traer el vehículo de Perú acá, ¿la compartiste con alguien, con amigo? ¿O fue en solitario? Solo. Toda la gestión. Solo porque me explicaron cómo era y me pareció interesante. Sí, te ahorras una plata, pero no justifica todo lo que hice. Te entiendo. Y cuando tomaste esta acción particular, ¿había algo que querías demostrar a alguien o a ti mismo? ¿O era simplemente el hecho de la aventura? La aventura. La aventura. Descubrí un método para hacer esto. Voy a probar que se puede o no se puede. Eso era todo. Ok, buenísimo. Gracias por compartirlo. Galo, ¿hubieron señales que decidiste ignorar antes? Definitivamente. Y no solo señales, sino que había una persona que me resaltaba las señales. Me decía, hey, que era mi esposa. Pero nunca le hice caso. Ella te quería hacer cable a tierra. Claro. ¿Cómo reaccionabas ante este llamado a la conciencia? Me reía. Decía, no pasa nada, vas a ver que no pasa nada. Porque sentía en realidad que no iba a pasar nada. Las señales estaban ahí, pero
Yo en ese momento me creía más grande que cualquier señal, que cualquier situación. Me creía todopoderoso y que no me podía pasar nada, y era Superman. ¿Hubo alguna señal particularmente Sí, que tu esposa te hizo notar sí, 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 y sí, que claro. tú estabas obviamente ya viendo al toro Sí, mi y esposa fingiste demencia? fue hija de una persona más aventurera y más loca que yo, mi suegro, y que hizo cosas muy similares y hizo negocios muy similares. Entonces mi esposa ya conocía cuáles eran los riesgos de este tipo de negocios. Cuando tú sacas un negocio de esta envergadura, hay muchos intereses de por medio y hay mucha gente de por medio que Seguro. no siempre actúa de la mejor manera. Entonces me decía, ¿no te parece demasiado peligroso, demasiado raro? Gente muy ambiciosa, gente muy peligrosa, que te pueden poner el pie, que puede haber problemas. No, no va a haber problemas, pero sí va a haber problemas. Ella lo veía desde otra óptica y yo hice caso omiso total. Entiendo, entiendo. Y esta pregunta es crucial, ¿eh? ¿A quién le mentiste primero? ¿A alguien más o A a mí ti mismo, mismo? a mí mismo. Cuéntame un poco cómo fue esta gran mentira que te repetías al espejo. Cuando yo me daba cuenta de que las cosas no estaban funcionando bien y que ya había la posibilidad de que por una u otra razones, hablando de términos de negocios, De se acuerdo. podía caer, yo me dije a mí mismo, no, no se va a caer. Con alguna razón racional dije eso, ¿no? No tenía ninguna razón. No tenía un fundamento racional para pensar así. Me estaba engañando. Y me mentía todos los días, cada vez que me levantaba e iba a hacer todas mis gestiones. Dejaba eso de lado, eso se queda en el sueño, eso se queda en la almohada y yo voy a salir a seguir haciendo lo mismo. ¿Puedes mencionar alguna evidencia, algún ejemplo de un evento concreto que ya estaba ocurriendo Sí, y que sí, fingías claro. demencia? Cuando uno hace negocios de este talante, como hay muchos intereses, como te comentaba, empiezan a aparecer. Y de un presupuesto que tú tienes y ciertas cifras que tienes que manejar para que las cosas concluyan de buena manera. No puedo ponerlo de otras palabras porque estaría mal que use otras palabras, pero estos negocios se manejan así, no tan transparentemente. Cuando uno hace Entiendo. un cálculo y tienes que hacer ciertos pagos o compartir ciertas utilidades con ciertos grupos de apoyo para que estos negocios se den, empiezan a aparecer otros. Y tú los solventas y empieza a aparecer otro, y otro, y otro. Esas son señales del día a día. Y uno sí se puede retirar. Uno sí se puede retirar, pero no lo hice. De hecho, al empezar el negocio que me lleva a mí a la gran quiebra, me senté con un personaje, por eso te comenté antes de la entrevista que he tenido mucha relación y he sido socio de los principales hombres de Colombia y Ecuador. Este señor es un señor que sí puedo decir el nombre porque es un señor muy conocido, ya falleció. Se llamaba Héctor Taborda, según la revista, no me acuerdo el nombre de la revista colombiana, me parece que es Familia, no me acuerdo. Okay. Le mencionaron, es equivalente al Vistazo del Ecuador, como uno de los 4 hombres más ricos de Colombia. Pues fue mi socio y con él cerramos este tema del consorcio. ¿Y qué era lo que yo debía hacer? Entrar, sacar el negocio, tener mi comisión y salir. ¿Y qué elegiste La hacer? ambición y sentarme y ser socio de este personaje te gana el ego. No te permite ser objetivo. Galo, quédese, mire el futuro, que vamos a poner más negocios, métase, sea socio. Error. Esa fue una señal que no hice caso. Error. Porque uno no puede meterse en algo más allá de lo que uno pueda soportar. Y yo no podía soportar un negocio de ese tamaño. Error, garrafal. Cuando dices no podía soportar, ¿te refieres exclusivamente al plano económico? ¿O Al plano también a económico. capacidades? Obviamente ya estás hablando de otras cualidades esa o parte aptitudes. no lo creo, porque okay. con mucha humildad te digo, esa capacidad siempre ha estado ahí. Y da lo mismo sentarse con el director nacional de la ANT o con el ministro de gobierno en ese momento.
hacer un negocio de $5 millones que sentarte con una persona cuando estás comprando un carro de $5,000. Para mí es exactamente lo mismo. La capacidad la tengo igual para las dos cosas, no era por ahí. No era Era por ahí. que si es que algo salía mal, yo no estaba listo para que salga mal, porque no podía soportar los montos que se manejaban en ese negocio. Mi socio, Héctor Taborda, sí, era un negocio más para él. Es dueño de la zona franca en Colombia que costó $500 millones. Entonces, un negocio de 5 millones, si sale mal, bueno, salió mal, me voy a otra cosa. Yo no. Y esas son las cosas que yo no concienticé en ese momento. Pero volvemos a lo mismo. El peligro, la adrenalina. Yo sabía que la posibilidad existía de que salga mal, pero me gustaba saber que esa posibilidad estaba ahí, porque yo quería superarla. Error. Okay. Cuando identificaste la posibilidad, ¿también te invitó a quizás adquirir nuevas herramientas o algo para poder tener un contingente en el caso de que salga mal? ¿O ya estabas en la bola de nieve fluyendo? Ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Okay. Más bien las herramientas para poder mitigar esta caída vinieron después. Y gracias a Dios funcionaron, por eso estoy aquí. Ya vamos a hablar de ello. Odio recordarme gastando plata innecesariamente. Odio recordarme coleccionando carros BMWs. Odio recordarme invertir miles de dólares en un reloj. Odio recordarme quitando tiempo a mi familia porque tengo que trabajar más. Esa es la parte que sí me recrimino. Aceptarme que ese no era yo y volver a lanzarme al ruedo, ese fue el punto crucial de partida. El eje principal de mi vida es Dios. Los dones que uno tiene, no los tiene por herencia genética, los tiene porque Dios te los dio. No hay nada más que hacer. El ser persistente, el ser resiliente, el ser trabajador, el ser luchador, el levantarte todos los días por más que tú estés, no eres tú. Es el Espíritu Santo que te manda a Dios para que lo hagas. Entonces definitivamente Dios siempre estuvo presente ahí. Y después de todo este hecatombe, nunca nos faltó nada. Nunca. El café no es un ritual vacío. Es el momento antes de esa conversación difícil. Antes de admitir que algo no está bien. Legacy Specialty Coffee. Para aquellos que no huyen al silencio. Y bueno, muy buenas noches. Hola, Qué ¿cómo estás? placer tenerles acá, Bueno. querido Gardo, querido Beto. Yo Gracias, soy David, David. y el día de hoy lo único que busco es que tomen una bebida que primero caliente un poco la conversación. Bueno. Sí, que Genial. caliente un poco la conversación, tratar de que sea perfecta. Estuvimos un poquito hablando de qué les gustaría antes para que la bebida les guste. Muchas veces el café yo lo veo como un lubricante social. Lo veo como un lubricante social porque realmente cuando aquí vemos conversaciones increíbles. Vemos a gente que abre negocios, cierra negocios, vemos a gente que se casa, que se divorcia y un montón de cosas más. Y las conversaciones fluyen mucho mejor cuando la bebida está bien preparada, está bien hecho. Y para nosotros, primero que nada, es un honor y un placer tener a Magda Monday aquí. Y queremos tener una sinergia con Legacy. Porque Legacy lo que busca es ver increíbles conversaciones. Sí, a veces las cafeterías son eso, son increíbles conversaciones y es lo que buscamos como tal. Y bueno, literalmente estamos filmando en uno de nuestros laboratorios de escuela, porque somos una escuela de café. Damos mucho barismo, tueste, trabajamos con caficultores y todo esto nos ha llevado a tener el gusto como tal y tener un gusto y una empatía hacia lo que pasa atrás. Por eso, en lo que vamos a trabajar el día de hoy es con café, pero le vamos a dar una variable, ¿ok? Esta variable se pone bastante interesante. Ustedes saben que el café es una cereza, ¿han visto? Es una cereza rojita. Lo que estamos consumiendo son las pepas. Las pepas que tostamos, vieron que abajo justo estaban tostando. Sí, eso es lo que consumimos como tal. Pero esta cereza normalmente lo que sucede es que termina siendo la basura de la finca. Si nosotros vemos en las fincas, ahí está el lugar donde huele mal y es esta cereza que se está pudriendo. Hemos estado trabajando mucho con caficultores para comenzar a deshidratar esta cereza y llevarlo hacia una bebida. Le llamamos cáscara de café. Entonces, imagínense, estamos hablando de un producto que es totalmente necesario porque estamos usando la basura, el residuo de la finca. El caficultor muchas veces no puede creer que le estamos comprando ese residuo como tal. Y primero quiero que la prueben. La vamos a probar a planas. ¿Sí? Aquí tienen. Genial. Muchas gracias, David. ¿Sí? Salud.
Salud. Salud. Por favor. Salud, Beto. Salud, Galo. Vamos. Tenemos tonos de cereza, de tabaco, de tamarindo. Es una gran base. Delicioso. Sí, Buenísimo. no sabe mucho a café. No sabe a para café, nada. de hecho. Claro, es Para mucho nada. más hacia la fruta. La fruta Totalmente. y tal vez un poquito de amargura ahí, pero no del café como tal. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que sabes que tocaste fondo? A ver, cuando vino la quiebra, yo no me di cuenta de la magnitud. Y ese era el momento en que yo tenía que ese era mi fondo, pero no me di cuenta. Me sentaba con mis hijos, conversaba con mis amigos y les decía a mis hijos, nosotros hemos hecho motocross toda la vida. Okay. Y claro, ese momento tienes que vender todo, tienes que dejar los lujos, los hobbies caros. Y les decía, no se preocupen, esto en 6 meses, 7 meses, estamos montando de nuevo. Y en un año estoy recuperado. Pasó el año y no estaba recuperado, estaba peor. 1 año y medio y estaba peor. Llegué al punto, Beto, de ya no tener que vender el auto, tener que vender la moto, tener que vender el terreno, sino ya llegué a vender los relojes, vender los esferos, vender el reloj de mi papá que me dejó cuando falleció para ir a Supermaxi. Entonces, ese momento dije, a ver, esto sí es serio. Entonces yo diría que fue como 1 año después de que vino la quiebra, cuando ya llegué a este punto en donde ya tenía que necesitaba vender cosas realmente de no tan alto valor, pero tenía que hacerlo para poder subsistir con la familia. ¿Qué representó para ti vender esta reliquia, este reloj de tu padre? Un dolor inmenso, porque no era la joya. Yo mismo le regalé el reloj a mi papá. Entonces, cuando fui en Panamá en uno de mis viajes a comprar el reloj, no era el valor, era la intención, el cariño. Lo usaba siempre y cuando falleció me lo dejó y yo lo usaba para reuniones importantes porque sentí una conexión. No tiene nada que ver, es un amuleto, yo entiendo, pero sentí esa conexión. Y cuando tuve que deshacerme de eso fue bien duro. ¿Sabes cuál fue el destino del reloj? Se lo vendí a un hermano de mi papá, un tío mío, y me regató el precio, siendo el hermano de mi papá. ¿Cómo te sentiste con ese? Muy mal, pésimo, pésimo. Pero así es la vida, ya pasó. Ahora tengo otro amuleto que era mi papá, que lo uso a diario. Y ya, son cositas, ¿no? Pero son recuerdos más que te una cosa material con una persona así. Es un recuerdo. Genial, gracias. ¿Hubo algo que sentiste en tu cuerpo antes que en tu cabeza? Sí, claro. Cuando pasó esto del año y concienticé que la cosa era grave, dije, a ver, nunca he trabajado para nadie en mi vida, pero tengo que hacerlo. O sea, tengo que sostener a mi familia. Y busqué trabajo. Me dieron trabajo, un gran amigo, una persona que me dio una mano que debo reconocer. Se llama Walter Betancourt, dueño de Pintulac y dueño de Huesco. Acababa de adquirir la marca Huesco, me dio la gerencia de Huesco. Es una oportunidad en el momento que yo estaba. Durísimo trabajar para alguien después de haber sido jefe toda la vida. De acuerdo. Pero lo hice y en ese momento no es que solucioné el problema. El mediático sí, porque ya tenía un ingreso para mantener a mi familia, sí. Gracias a Dios, no me arrepiento de eso. Pero empecé a comparar todos los días que iba a trabajar a Huesco con mis días de antes. Y mis días de antes era vestirme muy bien, ir a mi oficina, más grande que este estudio, donde era el gerente general, donde iba a las reuniones de directorio con Maresa, con Francisco Cobo, que en paz descanse, con Pepe Barahona, grandes empresarios ecuatorianos, gente de mucha valía, y compartir con ellos un directorio, que ahora estaba en Huesco, en un pupitre chiquito, sin poder tomar ninguna sola decisión, sin poder dar un descuento si no preguntaba al dueño. Fue duro, y ahí vino un tema físico, porque ya me dejé caer, ya no me interesaba. Yo me cuido mucho, hago mucho ejercicio, y en ese momento dejé de hacer todo. Y lo sentí en mi cuerpo, porque ya el ejercicio te hace falta cuando tú haces por muchos años. Supuesto. Te hace falta. Nos fuimos a la playa ya con ingresos, trabajando ahí, y ya podíamos tomarnos unas vacaciones después de 7 años, me parece.
Ok. Nos fuimos a la playa, regresé de la playa, me subí a la balanza y pesaba casi 210 libras. Me vi en el espejo y dije, ¿qué estás haciendo? O sea, wake up, ya hasta ahí nomás. Lo sentí físicamente como una persona que ya no tenía la misma agilidad, que ya no se veía bien. Sí, sí lo noté. Mil gracias por lo que nos compartiste este instante. Cuando tocaste fondo, cuando después de un año de negar lo inevitable, aceptas Ujú, tu realidad. ujú. ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Cuál fue la emoción? ¿Hubo miedo, rabia, culpa, alivio quizás? ¿Qué Alivio ocurrió? 100%, porque cuando acepté y boté esta carga, sentí el hombre que era antes en el sentido de energía. No la misma persona con esos errores que hubiera querido evitar, pero ese furor, esa energía que uno siente para salir a comerse el mundo volvió a mí, porque liberé todo esto que yo estaba negando. Como no me lo estaba negando, todo sigue igual. Cuando lo acepté, empecé de cero con la misma energía y más que antes todavía. Durante este gap de año en donde había esta resistencia a aceptar la realidad, ¿cómo estaba la dinámica con, con tu esposa, con Andrés, con Bernardo, con María Caridad? ¿Cuál era la dinámica? ¿Cómo estaba la energía dentro del hogar? A ver, yo siempre traté de no demostrar preocupación, no demostrar tristeza. Tenía el concepto equivocado de que el jefe de familia no se puede quebrar nunca, cuando no necesariamente debe ser así. El jefe de familia, para eso tiene su familia, para contarles, para llorar, para expresar preocupaciones, y yo no hacía eso. Entonces la dinámica fue excelente. Gracias a Dios tengo una familia espectacular, en donde, dicho por ellos mismos, nunca se sintió diferencia. Ciertas cositas, obviamente, ¿no? Pero una dinámica diferente, triste, oscura, para nada, para nada. Ellos me apoyaron siempre y, y salieron adelante con este cambio, este shock, porque sí fue un shock para todos. Entonces mi esposa como eje principal, porque yo estoy convencido que las mujeres son el eje principal de las familias, no somos los hombres. O sea, Amén. el sexo débil somos los hombres, no las mujeres. Entonces, ella estuvo siempre ahí al pie del cañón, soportando, lógicamente, como todo ser humano, con sus momentos también de debilidad y de perder la paciencia y de desesperarse y de preocuparse. Sí, pero Entiendo. he visto casos y casos y ella es espectacular. Y mis hijos siguieron con su vida de una manera increíble. En esos momentos pasa algo, si es que me hablas de dinámica familiar, De acuerdo. que no es justo. Porque tus hijos, a menos que tengas trillizos, no nacen el mismo día, pues tienen diferentes etapas, tienen 3 Por años de supuesto. diferencia en el caso de los míos. Y en esos 3 años de diferencia, estás hablando de 9 desde que nació el primero hasta que nació la última, es más o menos del mismo tiempo que me tocó para empezar a recuperarme. Entonces, unos vivieron una realidad y otros otra, por los años de diferencia. Entonces, es súper injusto. Entonces, si es que a un hijo cuando estabas bien le pudiste dar cierta cosa o cierta comodidad, a la chiquita no te tocaba todavía, pero cuando ya llegó el momento que te tocaba ya no podías. Esa dinámica sí fue fuerte, fue dura, pero recibió una lección por parte de todos, porque cada uno en su momento, en su etapa que estaba viviendo, la asumió de manera espectacular, súper madura. Cuando mis 2 hijos iban a muy buenas universidades y mi hija todavía estaba en el colegio, cuando esto pasó ya se graduó y ella buscó trabajo y se pagó sus estudios, sin chistar. Entonces, ahí realmente me di cuenta de lo que es el éxito. Y siguiendo este tema, Galo, ¿qué representaba para ti navegar esta desproporción
de no haber tenido la bendición de poder entregar a todos tus hijos esas comodidades que evidentemente no pudiste compartirlo con María Caridad puntualmente, lo que entiendo. Frustración y mucha pena porque era algo injusto, pero lo más penoso y lo más triste es que no era injusto porque la vida te trató así. Yo mismo forjé ese problema. Yo mismo forjé ese futuro. Sí dependió de mí. Yo sí hubiera podido ser una persona mucho más estable si no buscaba estos picos de riesgo y de peligro y de adrenalina que se dieron en la vida. Entonces, eso sí me causaba mi frustración y a mi tristeza. No me pregunté nunca por qué me pasó esto, sino dije, oye, tú mismo causaste esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Gracias a Dios, porque Él es mi principal guía. Tenía la vida y tenía salud, entonces eso me ayudó a reinventarme y equiparar ciertas cosas, tal vez no con cosas materiales, pero sí con compañía, con compartir y ciertas cosas. Gracias por lo que compartes, Galo. ¿Qué pensaste sobre ti en ese instante que todavía te duele recordar? ¿Hay algo que aún piensas de ti en ese momento que aún te duele recordar, volverlo a conversarlo? Sí, claro. Porque cuando uno está en la cima, no es objetivo. Te gana el ego, no hay nada que hacer. Eso de que yo manejo las cosas y sigo siendo el mismo, eso no existe. Se logra, sí, pero es un trabajo fuerte y duro. Y odio recordarme gastando plata innecesariamente, odio recordarme coleccionando carros BMWs, odio recordarme invertir miles de dólares en un reloj, odio recordarme quitando tiempo a mi familia porque tengo que trabajar más. Esa es la parte que sí me recrimino. Me recriminaba realmente porque cuando me perdoné a mí mismo las cosas empezaron a fluir de nuevo. Gracias. Y mencionaste la dinámica con tus hijos, con Mónica. Uh-huh. Y hablas de que obviamente has sanado ciertas cosas. ¿En qué punto te diste la oportunidad de poder verbalizar y compartirlo y conversarlo con cada uno de tus hijos, comprendiendo también el viaje que ellos vivieron en medio de toda esta turbulencia? A ver, yo creo que mientras pasaba, no te digo la cima, sino mientras pasaba los efectos de esta caída, no se tocó el tema. Tratamos de sobrellevarlo todos de una manera alegre, feliz, cumpliendo el lema familiar que es o todos en la cama o todos en el suelo. Y lo superamos bien. Cuando se empezó a superar, cuando conseguí trabajo y después del trabajo dije esto no es lo mío, dejé de trabajar para alguien y volví a tener las agallas de lanzarme de nuevo a ser quien era, que eso fue lo más difícil, porque no solo tuve el trabajo que te cuento, sino 2 más. Hasta que tomé la decisión me sentí listo de volver, porque yo decía no quiero hacer negocios nunca más en mi vida. Pero esa era otra mentira, porque eso soy yo y yo no podía negarme quién era. Y cuando tomé la decisión, ahí ya lo pudimos hablar. ¿Por qué? Porque ya creo que todos sentíamos que nos podíamos reír de eso. Antes no, antes hubiera sido triste, hubiéramos de pronto llorado, nos hubiéramos preocupado. En cambio, ahora no. En ese momento, cuando ya pasó la tempestad, te cuento que una caída de estas no es que pasa ni en 14 años que han pasado, no, todavía hay rezagos, pero ya tenemos la capacidad de reírnos. Genial, gracias por compartirlo. Cuando pasó los primeros días, no dormía nada. ¿Y sabes qué hice para empezar a dormir bien? Dije, a ver, Seguros de Oriente por incumplimiento de contrato, $285,000. Banco de Guayaquil, préstamo, $85,000.
Ministerio de Trabajo, $85,000 de deuda. Y es $3 millones. ¿Voy a poder pagar todo esto? No. Cogí todo eso, hice un póker, amarré la funda y me metí en un cajón imaginario. Y ahí está cerrado, porque no va a poder pagar. Punto. Tengo que concentrarme en otras cosas. Pero eso me va a martirizar toda la vida. Y si es que eso no queda guardado en un cajón, no voy a poder estar enfocado y objetivo para salir adelante. La barbería siempre fue el lugar donde los hombres podían hablar de verdad. Recuperemos eso. Barber House, el lugar donde se puede ser honesto. Entonces estábamos conversando con los dos de cómo realzar esa conversación y tuvimos que comenzar a preguntarles por los sabores que buscábamos, ¿no? Con el Beto hablábamos de hacer algo súper refrescante. Con él vamos a trabajar en una limonada de cáscara de café y cardamomo. Entonces acá tengo un sirup de cardamomo con el cual vamos a darle un poco de dulce, la especie del cardamomo reactiva un montón los sabores como tal, y le voy a poner acá de cardamomo las primeras 2 onzas. Es súper fácil de hacer hasta para la casa. Entonces tengo 2 onzas de cardamomo y tengo limón recién exprimido acá, y vamos a trabajar con el limoncito también, y de paso vamos a comenzar a contarles la bebida que vas a consumir tú, Galo. Entonces Galo, por el otro lado, se fue por una bebida que acá le llamamos Gin Skin. Gin porque va a llevar un gin ecuatoriano de mortiño que se llama Gras, y skin por la cáscara. Sí, la piel de la cereza del café como tal. En el mismo estamos trabajando con un sirup de uvilla y estamos trabajando obviamente con un poquito de limón para darle esa frescura, el gin y la cáscara de café como tal. Entonces, ambos son 2 versiones distintas, pero seguimos consumiendo café, lo cual me parece totalmente extraordinario. Los niveles de cafeína sí son muchísimo más bajos y son bebidas súper refrescantes, son bebidas realmente ricas para probarlos de esa manera, ¿okay? En el caso del Gin Skin vamos a poner un poquito más de limón. Estamos trabajando con 2 onzas, perfecto. Y por supuesto vamos a comenzar a mezclar acá y acá. ¿Qué piensan del aroma en las bebidas? ¿Importante? Súper importante. Importantísimo. Sí, que la presentación, el aroma, todo entra por los ojos, todo entra por el olfato y obviamente por el gusto. El día de hoy vamos a aromatizar con cáscaras de naranja. Te invito a que hagan esto. Huélanlo primero, sin la aromatización. Cuando abriste la botella se olía el cardamomo, pero... Sí, extraordinario. Entonces, acá, Rico. sí, y miren el cambio cuando trabajamos ya con los terpenos y aromatizando la taza. Huélelo, por favor, ahora. Esto les recomiendo en casa. Uy, qué cambio, claro. Cambió, ¿no? Claro. El tema de cáscaras de naranja, las cáscaras de limón, nos dan un montón de frescura. Por favor, Beto, huélelo. Gracias, David. Con todo gusto. Qué genial, ¿eh? Cambian, ¿no? Wow. Y cambia ¿no? solo con la pasada. Sí, sí. Y cuando, casi nada, cuando ¿no? le aplasté, lo que pasó fue que botó sus aceites esenciales. Okay. Entonces, si es que nosotros le vemos de costado, vemos salir un poquito del aceite. Y si en casa quieren hacerlo y le ponen una fosforera, cuando haces lo mismo, sale un fuego. Se así. ve la... Claro, Wow. y también deja unos tonos de ahumado, también puede, dependiendo de la bebida. Entonces ahí tienen un par de tips para mejorar aromáticamente las bebidas como tal. ¿Okay? Vamos a mezclar los ingredientes. Acá, uno más, y vamos a comenzar a ingresar hielo. Entonces contarles un poco de dónde viene esta cáscara. Esta cáscara viene de Saraguro Loja, viene de la finca La Papaya, del caficultor Juan Peña. Han hecho un trabajo increíble por años, pero realmente increíble. Muy poca gente lo sabe, pero Juan fue 3 veces el caficultor más notorio del mundo, premiado en Portland por la revista Scrooge. Sí, es ecuatoriano, es de Cuenca, y como ven a veces tantas cosas maravillosas que tenemos en el país y nadie tiene ni idea. Y claro, tiene un café impresionante. Nosotros como academia trabajamos muchísimo junto a Juan en todos los temas de trazabilidad, de ahí recibimos el café en verde, y ha hecho algo tan maravilloso con el tema de la trazabilidad, porque dentro de la finca ahora tenemos socios y tenemos alrededor de 25 familias más que están sembrando café y procesan el café dentro de la finca de Juan. Qué bien. Y es dueño de una exportadora, se llama Café Export. Entonces todo ya se está vendiendo afuera.
Y es increíble ver cómo ya el café, por ejemplo, segundo cartuche, ya se vende en Dinamarca, se vende en Estados Unidos, y el segundo está feliz y está comenzando a tener resultados increíbles. Vale muchísimo la pena entender. Vive Ecuador. Sí, vive Ecuador. Y de ahí estamos sacando esta maravilla, ¿sí? El Juan siempre ha tenido esta visión increíble para poder llegar a este tipo de cosas que son realmente importantes y relevantes, porque estamos pensando también en lograr hacer esta industria sostenible. No solo es cuestión de vender café, hay que vender café el siguiente año, hay que exportar café el siguiente año, hay que tener las cantidades de café correctas para poder venderlos como tal y poder llegar al consumidor afuera, porque si tenemos buen café, tenemos buen café. Y claro, hacerlo cada día más sostenible como tal. Entonces son historias en las cuales uno se da cuenta, Juan también ha tenido toda esta curva de aprendizaje tan grande. Nadie nació sabiendo, nadie nació entendiendo, pero se ha vuelto un increíble caficultor, un referente nacional y una persona que realmente me da orgullo decir que nosotros trabajamos junto a Juan, porque realmente está produciendo cosas maravillosas. ¿Cuál fue la primera decisión, por pequeña que parezca, que te sacó del fondo? Un acto concreto. Decidir que por más que no sea malo, más bien es bueno, pero trabajar para otras personas y aceptarme que ese no era yo y volver a lanzarme al ruedo, ese fue el punto crucial de partida. Esa fue la decisión que yo tomé. ¿Por qué? Porque fueron muchos años después y ya el miedo no había. Ya los nervios no habían. Esa fue la decisión puntual. Está conectado con ese momento en el que sostienes que ese no eres tú. Exacto. Ese no soy yo. Entonces, durante esos años, no fui yo, pero sobreviví. Ahora quiero ser yo de nuevo. Y ahora soy yo de nuevo. ¿Qué intentaste hacer que no funcionó y de hecho empeoró la situación? A ver, entre estos trabajos de dependencia laboral, que no fueron seguidos, sino tuve uno, después tuve unos años, o un par de años, después tuve otro, después un año, tuve otro. En esos lapsos quise volver a ser yo, pero no funcionaba. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, porque no había asumido todo lo que pasó de una manera coherente y madura. Entonces no iba a funcionar. ¿Qué quise hacer? Volver a ser yo, volver a mi mundo, a mis experiencias, pero en chiquito decía, ya no voy a arriesgar, ya no voy a ser el hombre loco que por vivir adrenalina quiere lograr esto. Entonces hacía negocios chichiguas, mal analizados, mal pensados por ese miedo. Quiero hacer esto chiquito, quiero vender esto de aquí. Urgencia de volver a recuperar sí, el patrimonio. Pero no estaba convencido de mí mismo, entonces no iba a funcionar nunca. Entonces me puedes sostener que algo estaba fracturado aún. Totalmente, totalmente. Después de mi tercer trabajo en relación de dependencia y después de haber visto los resultados que me dio esos trabajos, porque te cuento una cosa, yo tengo cualidades comerciales, considero que son buenas, no quiero decir muy buenas porque volvería a la misma etapa de alto ego, pero soy bueno en eso. ¿Por qué salí de estos 3 trabajos? ¿Por qué se acabó cada una de estas relaciones? Por el mismo factor. ¿Cuál era? Que soy demasiado bueno vendiendo y haciendo negocios. Y cuando empiezas a ganar demasiada plata en dependencia laboral, a la gente ya no le gusta. ¿Podría sostener que te convierte en una amenaza para la misma empresa? No tanto empresa? Amenaza, pero ya no les gusta girarte un cheque tan alto. Ya no les gusta. Tengo que girarle un cheque de $14,000 a Galo Bolaños, ¿cómo así? Porque sacó esto. Ya no les gusta. Pero eso me sirvió a mí, aunque no me pagaron. En los 3 casos, las comisiones que tenían que haberme pagado y se terminó la relación laboral. No me importa, porque fue la mejor inversión que hice en mi vida. Porque me di cuenta que sigo siendo bueno. Entonces, si le vendo a Huesco de $100,000 mensuales que vendía, le pongo a vender 500 al mes. Después, ¿Ese fue el resultado? Ese fue el resultado de mi acción en 2 años. Me voy a la otra empresa que se llamaba el Grupo El Hierro, en donde saqué contratos inimaginables
y en donde las comisiones ya también se hicieron muy grandes, que tampoco me las pagaron. Y después fui a una tercera empresa de licores, en donde pasó exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó con este loco que le vendía a nuestro distribuidor de Loja? Le vendíamos siempre 100 cajas al mes de este licor, y este coge un avión, se va a Loja y les vende 2,000. Ya no me gusta girarle un cheque de $6,000 en comisiones al mes, pues. Viendo en perspectiva este instante, Galo, ¿crees que el hecho de que no te hayan pagado las comisiones fue una coincidencia o hubo algún hilo conductor? Mal negociar el contrato, esta necesidad imperiosa de tener trabajo y no revisar la letra chiquita. ¿Qué podrías decir ahora viendo en perspectiva y hacia atrás? Ninguno de los que tú dices. Lo que pasó en mi caso particular es lo siguiente. Como yo conozco mis capacidades, yo negocio cosas súper bajas en comisiones. Okay. Que los dueños de las empresas no se imaginan que con esa chichigua que estoy pidiendo voy a llegar a hacer plata, pero no se imaginan que voy a vender 100 veces más de lo que están vendiendo. Y cuando vendes 100 veces más, ese cheque se hace 100 veces más gordo de lo que ellos tenían en mente. Por supuesto. Denominador común en las tres empresas. Exactamente lo mismo. Y antes de retirarte de las empresas, ¿cómo fue la dinámica? ¿Hubo esa conversación incómoda? Claro, peleas, denuncias, demandas, problemas, pero cuando me di cuenta que ese valor no recibido fue la mejor inversión en mi vida, porque llegué a mi casa y le dije a mi esposa, estos son unos estúpidos. ¿Cómo me van a dejar ir a mí cuando están vendiendo 5 veces más de lo que vendían? Pero me ayudaron, es el mejor negocio que he hecho en mi vida y la mejor inversión, porque ahora voy a vender 5 veces más, pero para mí, pues, como siempre hice. ¿Piensas que quizás ese momento en donde obviamente estabas generando comisiones importantes, astronómicas de hecho, el haber recibido esas comisiones podría haberte quitado nuevamente perspectiva de todo lo que ya habías transitado y volverte a traer a la bola de nieve que habías creado? Definitivamente que sí. Por eso te digo, el mejor negocio que he hecho en mi vida es que no me paguen ninguna de las tres empresas. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque eso me llevó a recuperar la confianza en mí, a subir mi autoestima nuevamente, decir, no me quebré y me quedé roto. Sigo siendo el mismo, sino que estaba dormido. Eso es todo. León y es dormido. lo que... ¿Perdón? El león dormido, digo. Claro, y este rato el león se despertó y ya no tengo que entregarle nada a nadie, todo lo que hago es para mí. Entonces fue un pésimo negocio para ellos y excelente para mí. Genial, genial. ¿Qué o quién te tendió la mano en ese momento cuando estabas en la fosa? Una persona, quizás un libro, una llamada, Dios. ¿Quién te tendió la mano? El eje principal de mi vida es Dios. Los dones que uno tiene, no los tiene por herencia genética, los tiene porque Dios te los dio. No hay nada más que hacer. El ser persistente, el ser resiliente, el ser trabajador, el ser luchador, el levantarte todos los días por más que tú estés, no eres tú. Es el Espíritu Santo que te manda a Dios para que lo hagas. Entonces, definitivamente Dios siempre estuvo presente ahí. Y después de todo este hecatombe, nunca nos faltó nada. Nunca. Entonces, definitivamente es el eje principal, Dios. ¿Cómo se manifestó Dios Poniéndome durante todo este proceso? a ángeles en esta tierra que me dieron una mano, y ahí vengo a la parte terrenal. ¿Quiénes fueron? Walter Betancourt, que viéndome en esta situación confió en mí y me dio un trabajo, aunque no fue 100% sincero, 100% por amistad, por solidaridad, por acompañar, sino que estaba recibiendo algo a cambio y algo bastante bueno. Pero así está bien, no le juzgo, y tenemos una muy buena relación hasta ahora, porque así son los negocios. Tú das algo y recibes algo, y el otro recibe algo y da algo, entonces está bien. En ese momento, pero fue una gran mano. Pero hay un personaje muy importante
terrenalmente. Hablando que mi esposa y mis hijos son los más importantes en el apoyo, pero digamos en el tema de darte una mano para que, ok, arranca. Okay. Y es un gran amigo que hemos hecho una amistad profunda durante estos últimos años. Nos conocíamos desde hace muchísimos, pero nunca habíamos sido tan amigos. Para mí fue enviado por Dios. Es un ángel en la tierra, una herramienta de Dios que utilizó, que se llama Rubén Semerene. Él no quería recibir nada a cambio. Eso es lo raro, y por eso te digo que esto para mí es un pilar importantísimo. Cuando yo llegué donde el chamo, que le decimos el chamo Semerene, porque es venezolano, yo estaba hasta sin auto, porque me habían quitado el auto, los de la Policía Metropolitana, no tenía para pagar las multas, estaba a pie, no tenía ingresos, estaba muy mal. Y él creyó en mí, pero ciegamente. No me contrató, sino me dijo, ven acá, esta es tu oficina. ¿Cuánta plata necesitas? Te hago un préstamo hasta que salgamos adelante. Seamos socios. ¿Qué quieres hacer? Haz esto, implementa lo que sabes. Hazme manuales en esto de aquí. Creemos lo que tú quieras. Tu auto está botado en la NT, toma plata para que saques el auto. Vamos a Guayaquil a vender, a hacer este tipo de cosas. Yo te pago el pasaje, te pago el sándwich para que te comas. Eso realmente fue un impulso. Y esto pasó hace 4 años, 3 años y medio más o menos. Y de ahí para acá, todo ha sido volver a lo que era. Pero, con un factor que antes no existía en mi vida, que era la humildad. No te voy a decir que soy una persona humildísima ahora, pero cada día trabajo en eso porque me di cuenta que eso es súper importante. Pero eso, de la mano con la ayuda que me dio este amigo, fue el pilar que comercialmente me ha traído a donde estoy, que ahora es otro mundo del que estaba hace 14 años. ¿Hubo algún hábito, ritual, alguna disciplina, sí, que te sostuvo cuando más falta hacía? Sí, el deporte, definitivamente. Como te digo, siempre he sido deportista y lo abandoné porque me sentía tan mal que no me parecía importante, pero cuando me empezó a hacer falta y cuando me empecé en la balanza y dije 210 libras, 210. Oye, yo voy a volver a ser el que era, y empecé otra vez. Y empecé y ahora estoy bien. Eso fue lo que me ayudaba muchísimo a liberar todo este estrés y toda esta tensión que venía cargando. Pero no solo por el deporte en sí, sino que cuando haces deporte, por lo menos en mi caso, y yo troto y hago ese tipo de cosas, vas conversando contigo mismo y te vas contestando y vas descubriendo un montón de cosas que cuando estás sentado viendo la tele o frente a la computadora, porque estás solo. Entonces, definitivamente el deporte, sí. Ok, y ahora que mencionas el tema de deporte, y habiéndote compartido también estas reflexiones que coincidimos respecto de la montaña, ¿cuáles eran las conversaciones que tenías en esos momentos en los que estabas trotando? Era básicamente una muy repetitiva, que era: Dios, si me das una oportunidad más, ya no voy a cometer este y este error. Voy a hacer esto de diferente. Siempre, trotando, siempre. Si me pasa esto, ahora voy a hacer esto. Ahora no voy a hacer esto. Era todo en base a el antes y el ahora. ¿Has cumplido con tu palabra? Yo creo que en un 90%, porque todavía me falta. Tengo que seguir trabajando en muchas cosas. Somos humanos y sí me desvío a ratos. No te voy a mentir. Pasa. Pero lo bueno es que regreso. Y antes no podía. Antes era un bandaval como loco y estaba en este círculo del mundo y no había nada que me traiga a la realidad si no hubiera pasado lo que pasó. Okay. Ahora, cuando tengo esos pequeños desvíos, solo vuelvo, porque cuando pasó esto, yo le pedí a Dios solo 2 cosas. Primero, dame una segunda oportunidad. Realmente esto es mal utilizar el término segunda porque me dio tantas en mi vida y tantas cosas que le pedía: dame una más, no te pido más. Y cuando me la des, sé mi administrador. Yo no quiero administrar ahora los negocios, soy malísimo administrando negocios.
Soy buenísimo vendiendo, soy buenísimo armando cosas, soy buenísimo creando cosas, creando sociedades, oportunidades, armando conceptos, uniendo compañías, armando cosas. Pero administrando soy malísimo. ¿Podrías decir que Dios te mandó quizás también un ángel para que se ocupe de la administración, Totalmente. que era tu... A ver, Dios siempre escucha mis plegarias, siempre, nunca me ha fallado. Y ahora cada vez que algo no sale o que no se concreta cuando yo pienso que debe concretarse, le digo, Diosito, tú eres mi gerente general, no firmaste contrato porque no es momento. Ya no insisto en eso y no me quedo intentando, yendo contra la marea, me lo tomo con calma, con humildad, porque sé que va a salir en el momento que tiene que salir. Y como se han ido dando las cosas, definitivamente Dios ha sido quien me ha cumplido una vez más y ha sido mi administrador. Has traído en un par de ocasiones la palabra de humildad y conecto con esta pregunta que te quiero trasladar. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste contigo mismo en ese tiempo? Cuando me pedí perdón. Me pedí perdón porque, como te dije, no concientizaba lo que estaba pasando. Y me pedí perdón por eso, porque dije, si hubieras sido más humilde y hubieras tenido esta conversación cuando recién pasó, no hubieras llegado a la solución 12 años después. Eso fue lo más difícil. Y hoy por hoy, viendo en retrospectiva esa conversación, ¿qué decreto o qué mantra, si cabe el término, te llevó esa conversación del autorizarte, perdonarte? Llegó un momento en mi vida en donde me di cuenta que esto no me afectó solo a mí, que era lo más importante, que era mi familia. No solo por el tema económico, sino que ese líder, ese roble que estaba ahí, tenía que estar bien, pero bien verdaderamente, desde adentro, sinceramente. Entonces, ese momento dije, no, yo tengo que hacer esto porque les sirvo más a ellos estando bien, pero no económicamente, sino bien yo. Y ese momento eso fue lo que... Puede ser el mantra, como tú dices. Okay. Eso fue lo que marcó ese momento. Okay. Es importante estar primero yo bien para poder compartirlo. Pero de una manera sincera, no poniéndome que estoy bien, pero no estoy bien. Pues tengo que estar bien de una manera sincera. ¿Alguna vez tus hijos o Mónica te dijeron que a pesar de que decías o sostenías que estabas bien, ellos no lo percibieron? Muchas veces. Tal vez no es que no lo percibieron. O sea, pero ellos lo percibieron. O sea, tú sostenías que estabas bien, pero ellos percibían es que hay no veces era real. Es que hay veces que, la mayoría de las veces, era bien difícil de percibirlo. Era bien difícil. ¿Poker face? Sí. Mi esposa me decía, tú no eres de la Tierra. Tú eres de Marte. Algo. O sea, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando y tú te acuestes, relax, a ver tele? ¿Dormías bien? Toda la vida he dormido bien. A ver, al principio, no. Cuando pasó los primeros días, no dormía nada. ¿Y sabes qué hice para empezar a dormir bien? Dije, a ver, Seguros de Oriente por incumplimiento de contrato, $285,000. Banco de Guayaquil, préstamo, $85,000. Ministerio de Trabajo, $85,000 de deuda. Y es $3 millones. ¿Voy a poder pagar todo esto? No. Cogí todo eso, hice un póker, amarré la funda y le metí en un cajón imaginario. Y ahí está cerrado, porque no va a poder pagar. Punto. Tengo que concentrarme en otras cosas. Pero eso me va a martirizar toda la vida. Y si es que eso no queda guardado en un cajón, no voy a poder estar enfocado y objetivo para salir adelante. Y desde ese día que tomé esa decisión imaginaria, duermo como un tronco. Ahora que hablas de cantidades y de este cajón ficticio, ¿llegaste a honrar la mayoría de tus obligaciones?
Llegué a honrar las obligaciones importantes, que eso era lo que más me preocupaba. ¿A qué les llamo importantes? Para allí va. Para mí, en las familias existe igual que en los países, la deuda interna. Para mí la deuda interna es deberles a mis hijos, es deberle a mi esposa. Porque en estos años de quiebra, muchos de ellos, no sé cuántos, pero varios, mi esposa mantuvo la casa. Vendió un bien y con eso mantuvo la casa. Y me decía, no importa, coge, que necesitamos esto, hagamos esto. Algún día me pagarás. Y yo sigo anotando todo. Okay. Mis hijos me ayudaban, mi hija hacía avances en la tarjeta de crédito, sacaba un crédito por aquí, un crédito por allá. Eso para mí es honrar las deudas, porque esas son las importantes. El IES no me importa. El banco no me importa tampoco. Esas son deudas de negocios. Yo no era el único dueño del consorcio. Yo tenía el 30%. Entonces, tenemos que en un momento honrar todas las deudas, sí. Y hemos avanzado, sí. Pero a las más importantes las he pagado, que son mi deuda interna, que era mi familia. Qué linda reflexión y gracias por compartirlo, Galo. Este Superman, que después me di cuenta que no existía, también me di cuenta de otra cosa, que para la quiebra no existe una vacuna. A cualquiera le puede pasar. Cualquiera le puede pasar. Confíen en Dios. Para Él nada es imposible. Nada. Por más que estés en el peor momento de tu vida, de mayor oscuridad, para Él nada es imposible. Nunca pares. Jamás. Levántate todos los días. Por más que te sientas desanimado, por más que te sientas estresado, por más, levántate todos los días. Báñate temprano, tiende la cama y sal a buscar la vida. Sal a caerle a patadas a la vida. Eso es resiliencia. Y si te caes, no importa qué número de veces, levántate una más de la que te caíste. Si te caes 100 veces, levántate 101. Siempre va a estar bien. Si te caes 1.000.000 de veces, levántate 101.000.000 veces. Siempre vas a estar bien. El café no es un ritual vacío. Es el momento antes de una conversación difícil. Antes de admitir que algo no está bien. Legacy Specialty Coffee. Para aquellos que ya no huyen al silencio. Entonces, vamos a terminar acá. Acá tengo este gin de Mortiño, se llama Gras. Está delicioso, es un botánico realmente delicioso, funciona súper bien. Me encanta porque es seco, pero también un toque jugoso, no termina de ser un London Dry. Es una receta muy de acá y está funcionando bastante bien. Nosotros utilizamos este gin para nuestra coctelería como tal y estamos súper contentos de... Todos son manos ecuatorianas. Qué bien. Claro, bien además, ¿no? Felicitaciones. Tenemos que servirles bien. Muy bien. Muy bien. Amén. No sirve de nada si es que yo no les sirvo bien, si es que la gente que está en la mesa no sirve bien como tal, porque al final del día el servicio es un arte que muchas veces no está reconocido, a la gente le da vergüenza hacerlo como tal, pero como yo siempre les digo a los chicos, un mandil se me pone con orgullo, ¿sí? Así ya es, ¿eh? Dejarse de tabús y de cosas, nosotros a esto nos dedicamos y somos profesionales de esto, entonces si es que yo les voy a servir, quiero hoy servirles con una sonrisa porque sé que van a tener una conversación impresionante. Muchas Estamos gracias, súper querido. contentes de que ustedes estén aquí y nada, lo único que les puedo decir es que disfruten mucho. Para nosotros es un honor, tengo una empatía con Beto súper grande de lo que hace. No, gracias a ti, gracias. Gracias, Y David, será por la un placer realmente para usted, mi querido Beto, y aquí tienen salud. Salud. ¿verdad? Por favor, disfruten. Vamos a ver. Salud. Salud, Beto. Salud, Galo. Wow. ¿Le gustó? Delicioso. Extraordinario. Delicioso. Extraordinario. Entonces, bueno, con esto lo único que he hecho Un es... espectáculo. ¿Te gustó? Qué bueno. Totalmente. Cardamomo, cáscara, Cardamomo es poderoso. uvilla, cáscara, Delicioso. refrescante. Y espero que esto simplemente sea la apertura
de algo maravilloso, una conversación increíble. Y nada, muy emocionado porque esta es la primera vez que lo hacemos. Estoy seguro que lo vamos a hacer un montón de veces. Seguro. Caballeros, están en su casa. Muchísimas gracias, Por favor, amable. disfruten, por favor. Muchas gracias, Disfruten. hermano. Vamos. Muchísimas gracias. Adelante. Vamos ahora a un nuevo bloque y vamos a abordar el tema del aprendizaje. Ajá. Lo hemos tocado quizás superficialmente. Quisiera centrarme ya en este espacio. Y la primera pregunta que te quiero realizar es, ¿qué creías de ti que resultó ser mentira una vez que navegaste toda esta experiencia? Creía que era Superman. Y es mentira. Soy un ser humano de carne y hueso como cualquier otro. Y que me podía pasar igual que le puede pasar a cualquier otro. Sino que no me planteaba la posibilidad. Yo me creía invencible. Eso me creía. Genial. Y en ese mismo orden, ¿hay alguna verdad sobre ti que reafirmaste durante este proceso? Sí, claro. No soy Superman definitivamente, pero sí soy una persona que no se va a dejar vencer nunca en la vida. Nunca. Esa fue una certeza que la tenías desde temprana edad. Toda la vida. Y que la reafirmaste La cuando reafirmé pasó con más este- fuerza esta vez. Mi esposa me decía, tú no paras, porque para estar ahorita en donde estoy, que tampoco es que estoy ni de cerca como estaba antes, pero estoy tranquilo porque ya tengo inversiones. Antes no invertía en nada. Recuperaste confianza. A ver, era otro tipo de administración. Era, me entra tanto y me gasto. Me entra tanto y me gasto. Ahora me entra, invierto. Me entra, pago. Me entra, pongo un negocio. Entonces, este nivel de estabilidad, si se quiere, pues es un cambio de vida, ¿ok? De lo que debía haber hecho y lo que hago ahora. Pero este Superman, que después me di cuenta que no existía, también me di cuenta de otra cosa, que para la quiebra no existe una vacuna. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Y hasta que no te pasa, por lo menos en mi caso, yo no me planteé, te vuelvo a repetir lo mismo que ya te he dicho unas 3 veces. Y ese fue un error. No me planteé la posibilidad de que algo salga mal. Gracias por esa reflexión, Galo. ¿Qué cambió tu forma de ver? ¿Cómo cambió tu forma de ver a otros y a la vida después de esto? A ver, básicamente muchísimos pseudo amigos de ese momento siguen viviendo la misma vida que yo vivía en ese momento. Y me da pena. Antes no me daba pena, me parecía normal. Cambió mi perspectiva por lo que me pasó. Y digo, qué pena. Entonces, lo único que puedo hacer para que eso no les afecte como me afectó a mí, no les pase lo que me pasó a mí, es hacer este tipo de cosas. Y cada vez que puedo, en un almuerzo, en una reunión, en una cena, en una fiesta, compartir y decirles, oye, concientiza en lo que estás haciendo. Hiciste esta afirmación de pseudo amigos. Uh-huh. ¿Podrías desarrollar un poco esto? A ver, esto es un poco un denominador común en la sociedad, en el mundo, en la vida, en la humanidad desde el principio de los tiempos. Cuando estás bien, todo el mundo está contigo. Cuando no, no. Por eso digo pseudo amigos, porque logré ver la diferencia del amigo bueno que te ayuda porque quiere en algún momento algo a cambio y el amigo que te ayuda cuando no quiere nada a cambio. Los que te ayudan para tener algo a cambio, les denomino ahora mis pseudo amigos. Hasta ahí sería un tema de que somos seres humanos y que así actúan los seres humanos, a veces hasta inconscientemente. Pero mis pseudoamigos, a los que denomino pseudoamigos, y tengo una lista clarísima de quiénes son,
no solo que te abandonan en ese momento, ya no te llaman o ya no te invitan, sino que hacen leña del árbol caído. Porque aquí en esta sociedad, digamos que en todas las sociedades, pero aquí sui generis es una sociedad un poquito más marcado esto, no se plantean la posibilidad de qué pena, le fue mal, que seguramente tuvo algún problema. Qué pena pasó esto y está este rato sin trabajo porque ha buscado y no consigue. No, es al revés. Claro, le pasó esto porque se gastaba toda la plata y porque tenía un montón de motos y era un egocentrista. Claro, seguramente le fue mal en el contrato porque de pronto era una estafa. Claro, lo que pasa es que no trabaja porque es un vago. Entonces, esos a los que yo llamo pseudoamigos son los que hacen ese tipo de comentarios. Ya no debería estar aquí, debería ir a Estados Unidos, ya no puede sacar la cara a ningún lado, debería irse, debería... Esos son los pseudoamigos. Ok. Y ¿qué es aquello que perdiste en todo el proceso y que no extrañas en absoluto? Perdí... Te voy a desglosar la pregunta en dos respuestas. La primera, Bienvenido. perdí cosas materiales. ¿Por qué no extraño esas cosas materiales? Porque las volví a tener. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes querían andar en un BMW hermoso. Ahora sé que un Peugeot 306 del año 93, que era mi papá, que es el objeto que te digo que me recuerda a él, me lleva al mismo sitio. Y voy a las mismas reuniones y voy a los mismos sitios y es exactamente igual. Un Rolex de $11,000 en la mano. Te pones un reloj de $25 que me costó y te da la misma hora. Un Bic escribe exactamente igual que un Montblanc. Entonces, ¿por qué voy a extrañar? Esas son las cosas que perdí, que no extraño. Eso en la parte material. En lo material, ok. Ahora en la parte humana, llamémosle así, espiritual, perdí muchísimos amigos en ese momento que ahora los denomino pseudoamigos y no les extraño en absolutamente nada. Para nada. Esta experiencia te dio un nuevo significado de éxito que en el pasado no existía. Sí, claro. Es esa admiración tan grande por mi familia. Porque cuando esto se dio y la actitud de ellos fue la que te conté que fue, dije, qué bestia, qué exitoso soy. Ese es el éxito que yo tengo en mi vida. Por eso este momento hago las cosas que hago, sí, para ganar plata, sí, para tener un retiro decente con mi esposa, sí. De acuerdo. Pero ya no estoy buscando nada de eso. Ahora tengo realmente el éxito. Alcancé el éxito. Maravilloso resignificado del éxito y qué profundo vincularlo con el pilar de la sociedad, que es la familia. Así es. ¿Qué palabras o frase tuviste que descubrir por ti solo? Para la quiebra no hay vacuna, no eres todopoderoso, esto le puede pasar a cualquiera, ahora eres realmente exitoso. Amén. ¿Cuál fue el primer hombre frente a ti al que pudiste quebrarte sin tener que aparentar el denominado estoy bien? No fue hombre, fue mujer, fue mi esposa. Y si hablamos sobre el primer hombre, además de tu esposa, una persona masculina, con quien pudiste tener este momento de incomodidad, ¿recuerdas quién fue? No, y creo a ciencia cierta que fui yo mismo. Ante otra persona, no. Ok. Desde tu perspectiva, en base a lo que hemos compartido hasta ahora, ¿a qué hombre le estás abriendo la puerta hoy sin que él lo sepa todavía? Le estoy abriendo la puerta al Galo abuelo, al Galo adulto mayor. Le estoy preparando este camino porque ya casi está aquí.
Entonces me parece súper importante. Genial. Vamos con mensajes finales a la audiencia que nos está escuchando. Okay. ¿Qué le dirías al hombre que está exactamente donde tú estuviste y nos está escuchando este día lunes? Le daría 3 recomendaciones. Okay. No son consejos ni son directrices escritas en piedra, pero 3 recomendaciones. Te escucho. Primero, confíen en Dios. Para Él nada es imposible, nada. Por más que estés en el peor momento de tu vida, de mayor oscuridad, para Él nada es imposible. Segundo, nunca pares. Jamás. Levántate todos los días, por más que te sientas desanimado, por más que te sientas estresado, levántate todos los días. Báñate temprano, tiende la cama y sal a buscar la vida. Sal a caerle a patadas a la vida. Eso es resiliencia. Y si te caes, no importa qué número de veces, levántate una más de la que te caíste. Si te caes 100 veces, levántate 101. Siempre vas a estar bien. Si te caes 1.000.000 de veces, levántate 101 veces. Siempre vas a estar bien. Y la tercera, nunca pierdas la fe en ti mismo. Cuando pasan este tipo de cosas, la mayoría de la gente pierde la fe en ti. Es normal. No estoy reclamando ni criticando. Es normal. Porque en esos momentos, cuando hay oscuridad, el único que sabe el camino eres tú. El resto no, porque no está en tu cabeza, no está haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, por lo general, pierden la fe en ti. Tu misma familia, tus mismos allegados, cercanísimos. Oye, tanta reunión, tanta visita, tanto vestirte bien y no hay plata y no te pasa nada. Sí puede llegar un momento en el que te desanimes y pierdas la fe en ti mismo. El rato que pasa eso, se acabó. Ahí se acabó todo. Puede perder la fe en ti mismo cualquier persona, en ti, pero tú nunca. Qué profundo y gracias, porque pienso personalmente que estos 3 consejos no solamente se limitan al motivo por el cual estamos aquí presentes, sino en cualquier otro tipo de desafío, en donde hay cuestionamientos y en la mayoría de ocasiones las otras personas no tienen la dirección y el plan que quizás tú lo estás trazando, aun cuando no está manifestado en la tierra. Así que te agradezco por esas 3 reflexiones y consejos. Tienes 30 segundos para compartir una reflexión final. Adelante. Cualquier cosa, por dura y difícil que sea, se puede superar. Cualquier cosa y cualquier persona. No creo que haya una limitación de personas con un problema tal que no pueda ser superable. La única manera en que eso pase y que no pueda superarse es porque tú no quieras superarte. Galo, te agradezco por esta conversación, por tus reflexiones, por la profundidad que le has dado particularmente a mí y a la audiencia que nos está escuchando. Con mucho gusto. Te agradezco. Y a ustedes, si llegaron hasta aquí, es porque algo de lo que escuchaste te tocó. No te quedes con esto solo. Mándalo a otro hombre, uno que sepa que lo necesita, aunque aún no te lo haya pedido. Nos vemos el próximo día lunes, Madness Monday. Muchas gracias. A ti, Beto. Qué gusto.